Y si ustedes quieren entender el día de hoy qué es AWS CDK, pueden resumirlo así, por eso terminaríamos el tema, como un traductor. ¿Por qué un traductor? Porque vamos a usar un lenguaje que nosotros conocemos, un lenguaje que nosotros entendemos, y la herramienta va a ejecutar todo lo demás. Yo soy programador, por ejemplo, yo le escribo en Python y ella se encarga de levantar servidores, bases de datos, recursos tecnológicos en su propio idioma. Yo le hablo en el mío y ella lo traduce. Entonces, básicamente, eso es AWS CDK. Pero vayamos a la vida real. Yo conocí una empresa donde yo estuve trabajando en consultorías y luego pues, ya hicimos proyectos más fuertes. Inicialmente era una empresa muy pequeña, una base de datos, un servidor de aplicación, un servidor web, pero con el tiempo comenzaron a crecer, comenzaron a hacer despliegues en otros países y también en Europa. Conforme la infraestructura va creciendo, el manejo es un poco más complejo, la administración es un poco más difícil. Resulta que lo que querían era, pues ellos tenían la idea de que simplemente podían tomar una infraestructura, clonarla en Europa, por ejemplo, y ya. Resulta que todo esto lleva mucha intervención manual. Alguien le hizo clic acá, que le puso un puerto, que le puso ciertas restricciones y se dieron cuenta que era muy difícil migrar. Entonces, cuando las infraestructuras comienzan a crecer, se hace más complejo la administración de todos los componentes tecnológicos. Usuarios, roles, permisos, los grupos de seguridad, los firewall, los grupos de escalamiento, de autoescalamiento, por ejemplo. Entonces todo se hace muy complejo. Y si yo lo quiero replicar a una región que no es la que yo tengo actualmente, tengo que hacerlo manualmente. ¿Y qué pasa cuando hay mucha intervención manual? Más margen de error. Exacto, más margen de error. Y también las cosas no están como muy estandarizadas. Alguien lo pudo hacer a su forma, alguien utilizó español, alguien usó inglés para comentarios. Entonces se vuelve al final un paradigma como bola de nieve o bola de lodo cuando van creciendo estos paradigmas. Entonces, ¿cuál fue la solución de esta empresa? Ok, hay una herramienta que se llama CDK, pero primero comenzaron a entender qué es infraestructura como código. Usualmente, cuando nosotros trabajamos una infraestructura, usamos el mouse, como lo podemos ver por ahí. Bueno, aquí no se mira el mouse, pero podemos usar el mouse y creamos un servidor, le ponemos ahí cuánto queremos de RAM, cuánto queremos de almacenamiento, cuánto queremos de procesamiento, y todo lo hacemos con el mouse. Pero, como hay una teoría, hay estudios que dicen de que a los programadores los ponen a hacer de todo. Los programadores hacen base de datos, hacen redes, telecomunicaciones, hacen sistema operativo, parches, vulnerabilidades, y en algún momento también los ponen a hacer infraestructura. Y los estudios y las estadísticas dicen que un programador se resiste a aprender cosas nuevas. Cuando ya domina mucho un lenguaje, prefiere mantener esos lenguajes. Entonces, cuando hablamos de infraestructura como código, es poder crear todos esos componentes tecnológicos desde programación, no tanto desde una interfaz gráfica donde yo tengo que saber a qué menú me tengo que dirigir, donde tengo que conocer cuáles son los parámetros, luego cuál es la secuencia, son como siguiente, siguiente. Entonces, hay gente que no les gustan las interfaces gráficas, están acostumbradas a una consola puramente de comandos y prefiere eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tipo de cosas, vamos a entender ahora cómo funciona infraestructura como código, CloudFormation, vamos a hablar más de temas, vamos a hablar de Terraform, porque si aquí hay personas que conocen de infraestructura como código, yo siempre que he hablado de estos temas, siempre me preguntan y Terraform, entonces es imposible no
no hablar de Terraform, o sea, sería imposible. Y pues finalmente vamos a ahondar más en CDK. Bien, entonces infraestructura como código es utilizar el mouse, el teclado y una serie de pantallas gráficas para poder crear infraestructura. Simplemente pues vamos por los menús, transitando los menús, y eso nos va a generar una infraestructura. Esto también tiene a veces un poco más de complejidad, porque llevar una secuencia de quién creó las instancias, quién las eliminó, en qué momento, cuánto le asignó, es un poco complejo. O sea, seguir una auditoría de todo este tipo de cosas puede llegar a ser muy complejo. Sí hay registros, hay herramientas que nos ayudan a hacerlo, pero puede ser difícil. Entonces, pues, ahora les quiero comentar de AWS CloudFormation. Esta es una herramienta que puede ayudar a crear infraestructura, no desde código fuente. Me refiero a que sí utiliza un archivo de texto, pero este archivo de texto debe tener una estructura específica. O sea, no es como programar. No tiene la opción de que podamos ponerle ciclos, podamos ponerle un while, un for, validaciones, en función del tiempo, etc. Es una plantilla, así se conocen las plantillas de CloudFormation. ¿Por qué se usa una plantilla? Porque se define una estructura. Vamos a ver un ejemplo. Esta es la parte teórica, luego ya vemos los ejemplos. Se define cómo se van a crear los recursos. Y usualmente se conocen dos tipos de archivos: YAML o JSON. Vamos a ver de todos modos los ejemplos, pero si están familiarizados con estos temas, básicamente son archivos que tienen una jerarquía. Algunos utilizan llaves o corchetes, por ejemplo, y otros utilizan una jerarquía de indentación, que en función de los espacios que tiene van definiendo la jerarquía. Pero el punto acá es de que CloudFormation lo que hace es, tenemos una plantilla y a partir de esta plantilla genera los recursos. Esta plantilla tiene su propia estructura. Entonces, ahora veamos cómo funciona una plantilla de CloudFormation. Primero se crea la plantilla. Aquí no se mira el láser, pero la primera opción que ven acá es crear una plantilla. Esta ustedes la pueden crear en blog de notas, la pueden crear en un editor que a ustedes les guste, pero este archivo se tiene que almacenar en algún lugar y se almacena en un bucket S3. O sea, se crea un objeto o un archivo para que podamos almacenar ese archivo. Luego, esa plantilla pasa por una revisión, es decir, le decimos crear infraestructura, se crea un changeset, así se llama, un changeset, y luego nos pregunta: mire, esto fue lo que usted quiere crear, confírmeme si es lo que usted desea. Y ustedes se ponen a revisar: ah, sí, quiero un servidor que esté conectado con una instancia S2, que tenga conexiones con otras instancias S2, etc. Y ya le dan OK, y cuando le dan OK, comienza a construir. Paso 5. Comienza a generarlo y automáticamente ya lo hace. ¿Cuál es la diferencia a cuando lo hacemos con una interfaz gráfica? Aquí, por medio de una plantilla, si esto ya funciona, pues simplemente lo podemos ejecutar en cualquier otra región. Si no están familiarizados con las regiones son data centers que Amazon tiene alrededor del mundo. Tienen California, tienen Ohio, tienen Virginia, tienen una parte de Europa, y hay un montón, creo que son como 122 puntos donde están distribuidos los data centers. Entonces podemos crear recursos tecnológicos en diferentes regiones. Y entonces yo puedo tomar esta plantilla, ponerla en otra región y automáticamente comienza a construir toda mi infraestructura tecnológica en esa región. Ventajas: bueno, si se cae en una región de California, yo la tengo en España, por ejemplo. Entonces se levanta automáticamente, lo genera sin que yo tenga que estar ahí. No me recuerdo qué le puse yo a este servidor, no me recuerdo qué tipo de instancia, no me recuerdo qué tipo de volumen.
generarse. Pero, como les comento, es una plantilla que muchas veces hay que aprender toda esta sintaxis. Yo no sé si logran ver ustedes ahí, pero aquí podemos encontrar que en la primera línea se escribe la versión de la plantilla y luego, como buena práctica, se le coloca una descripción. Esta plantilla es para generar instancias S2, es para generar tal y tal cosa. Luego, pues ya viene la parte de los recursos. Aquí estamos creando, si se logran dar cuenta, abajo dice type. Y ahí en el type dice AWS S2 instance. O sea, estamos creando una instancia S2. Voy a ver si tal vez logra ver un poquito mejor ahí. No, creo que igual va. Entonces, yo lo que quiero que ustedes observen acá es de que estamos utilizando un archivo que tiene una estructura basada en indentación, en los espacios que tiene acá cada una de estas líneas. Esas columnas o esos espacios definen la jerarquía. Yo no puedo colocar algo anterior a esto porque no cuadra con la jerarquía. Tengo que ir como en disminución, como que fuera así. O sea, no puedo como tener aquí y de una vez pasarme acá y luego acá. O sea, no se puede porque la jerarquía no se estaría respetando. Entonces aquí yo tengo que conocer cuáles son las palabras que yo debo de utilizar para poder crear una instancia S2. Pero ¿qué pasa si a mí se me va un dedazo ahí? No puse instance con Z, por ejemplo. O sea, sí hay una validación, pero me voy a dar cuenta hasta que yo trate de compilarlo. Entonces, esto es como también una intervención manual. Este es un tipo de archivo YAML. Los archivos JSON tienen una estructura similar, pero están con llaves. ¿Qué más podemos ver acá? Aquí podemos ver cómo crear un grupo de seguridad. Y nuevamente vean que utiliza palabras específicas. Por ejemplo, utiliza aquí un from port, to port, etc. Aquí se está creando un grupo de seguridad que va a restringir el acceso o va a habilitar únicamente el acceso para el protocolo TCP, puerto 22, reglas de entrada y reglas de salida. Entonces, manejar este tipo de plantillas a veces es un poco más complejo porque hay que aprender cómo se usa, cuál es la definición, cuál es el orden, cuál es la jerarquía, cuáles son las palabras. Y podemos tener archivos enormes. O sea, no podemos como reciclar ese código. O sea, son plantillas que no tienen una jerarquía a nivel de programación. Una vez ya tenemos la plantilla, es aquí donde nosotros le decimos valídelo, entonces comienza a revisar la sintaxis, comienza a revisar el léxico, pero la parte semántica no la puede revisar. Es decir, si yo tengo un error semántico ahí, no me lo va a poder detectar porque únicamente es un archivo. Pero imaginemos que todo está bien, aquí ya me deja continuar con CloudFormation. Al momento que yo le digo confirmar, ¿se recuerdan de los 5 pasos? Momento que le damos confirmar, automáticamente comienza ya a crear toda la infraestructura. Si yo le puse ahí 50 bases de datos, 1000 servidores, lo comienza a generar automáticamente. Y aquí van apareciendo los pasos y el estado en el que se encuentra, el progreso. Una vez ya lo tenemos ahí, listo, ya tenemos nuestra infraestructura física creada. Pero, pues como les comentaba, es más práctico para algunas personas poder hacerlo desde programación. Y aquí, pues primero vamos a hablar un poquito de Terraform. Si se dan cuenta, CloudFormation es puramente para AWS. Significa que yo no puedo utilizarlo para otras nubes, como una nube de Azure, una nube de Google. No me va a funcionar este tipo de plantillas. Para eso existe Terraform. Terraform también es una herramienta que nos sirve para crear infraestructura, para crear, para implementar, para aprovisionar recursos, para desaprovisionar incluso recursos, para actualizar, para planificar, etc. Con la diferencia de que es multinube. Yo puedo crearlo tanto para AWS
o para una nube de Azure, para una nube de Huawei, por ejemplo, o para la nube que yo desee. Entonces, pues esto es más genérico. Me permite trabajar con diferentes proveedores de nube. Pero también son como plantillas, no es un lenguaje de programación. Si ustedes ya dominan algún lenguaje de programación, pues posiblemente no van a sentir la diferencia con Terraform y CloudFormation. Pero para eso ya comenzamos a hablar de CDK. Bueno, y aquí les quería mostrar cómo es un archivo en Terraform. Vean que es diferente a que teníamos en CloudFormation. Porque, pues en primer lugar, aquí estamos utilizando llaves. Y aquí se está definiendo un grupo de seguridad, un security group, con las reglas de entrada, con las reglas de salida y con las restricciones de un puerto origen y un puerto final. Y también con una máscara o un CIDR para restringir el subneteo. Entonces, si ustedes quieren aprender CloudFormation, vean que arriba ya no tiene como que la versión, tampoco lleva la descripción, tampoco lleva la misma jerarquía que usamos en el otro. Una pregunta, ¿ese archivo qué tipo es? Este es JSON. Ajá. Digamos, como es configuración, pero vamos, aceptará un tema condicional, repetición, o sea, eso no te lo aceptará, solo es configuración. Solamente configuración. Correcto. Exacto. Entonces, justamente para ese tipo de cosas donde no acepta, digamos, ciclos o validaciones, para eso existe ya la forma de AWS CDK. Prácticamente, ¿sí? Una consulta, un archivo JSON de Terraform, ¿cómo lo uso en AWS? ¿En qué servicio? Ok, buenísima pregunta. Esa tengo la respuesta adelante, pero sí. Lo que pasa es que como eso se conecta a cualquier nube, digamos, las versiones son genéricas y digamos, tienes que tener un usuario o algo para conectarte y ya provisiona todo. Sí, lo que pasa es que se conecta a un API. Ajá, es un API. Se conecta a un API directamente al core de Amazon. Ajá. Ok. Sí. Igual voy a hacer una pregunta capciosa con eso. Así que vamos a ver. Ok, entonces, ¿para qué sirve AWS CDK? Prácticamente para programar en un lenguaje. De hecho, hay 6 lenguajes disponibles y cada poco están agregando. Y lo que tenemos que aprender acá es de que lo desglosa en una estructura de aplicación, como lo vemos acá. Una aplicación es todo lo que abarca una infraestructura. Luego se divide en stacks y los stacks se componen por structs, lo que vemos los constructs. Estos constructs son la unidad mínima de un recurso tecnológico. Es decir, un construct puede ser una S2, puede ser una RDS, cualquier componente tecnológico, pero también puede ser uno o más. Esto al principio es un poco confuso, a mí me costó un poco entenderlo cuando yo estaba iniciando con esto, porque yo decía, ¿para qué tengo construct y para qué tengo stacks? Pero lo que sucede es de que lo que se intenta hacer acá es tener una separación lógica de los componentes. Si se dan cuenta acá, tenemos un construct, espero que se logre ver ahí, tenemos un construct dedicado a la parte computacional, el del lado izquierdo, y el del lado derecho, un construct dedicado a la parte de almacenamiento, y podría tener un construct dedicado a la parte de seguridad. O sea, como que nos ayuda a poder tener un ordenamiento en la infraestructura, el almacenamiento, la parte de comunicaciones, la parte de computación, etc. Vamos a entrar un poquito tal vez más a detalle en eso, pero lo que tienen que saber es de entrada que tenemos que aprender a que se tiene que crear una aplicación. A la aplicación le creamos stacks y a los stacks les creamos constructs. ¿Qué lenguajes son los que soportan CDK? Java, Python, Go, TypeScript. ¿Cuál no he dicho? Ya dije Go, ¿no? JavaScript, C#. Entonces son lenguajes
de los más conocidos. Entonces, si ustedes programan en Java, van a poder hacerlo aquí sencillamente. ¿Cuál es la ventaja de CDK? A ver, a mí algo de lo que más me ha gustado es de que podemos utilizar un IDE, un entorno de desarrollo ¿qué es? Integrado. ¿No? Va. ¿Qué nos ayuda un IDE? Si yo le pongo punto a un objeto, me muestra sus métodos, me muestra sus parámetros, me muestra documentación. ¿Qué otra ventaja tiene de que sea con programación? Que puedo incluir ciclos, validaciones, estructuras de control. Puedo incluir ahí una lógica más compleja que simplemente tener un archivo ahí. ¿Qué otra cosa ofrece? Poder hacer subversionamientos o versionamiento. Es decir, podemos trabajar en equipo con varias personas para crear una infraestructura. Y si algo no funciona, podemos retornar inmediatamente o ver qué fue lo que pasó. Podemos rápidamente hacer una diferencia, o ver, mejor dicho, una diferencia de una infraestructura actual con una infraestructura antigua. Yo puedo ponerle un diff y me dice, bueno, aquí le agregaron una RDS, aquí le agregaron una restricción, un rol, etc. Entonces, si yo lo trabajo con código fuente, con programación, va a ser hasta cierto punto más eficiente. Y hay documentación, así bastante documentación para que yo pueda entender cómo funciona CDK. Y pues prácticamente lo que vemos acá es lo que hace CDK, lo que yo les decía al inicio, traducir. O sea, CDK no es tampoco así totalmente independiente de todo. CDK lo que hace es tomar una plantilla en un lenguaje de programación, en este caso como Python, y adivinen a quién se lo manda. A CloudFormation. Ajá, entonces lo que él hace es, me estás hablando en Python, yo se lo traduzco a CloudFormation, a una plantilla de CloudFormation. Entonces va a generar un archivo grandote para CloudFormation. Y ya CloudFormation se encarga de generar toda la infraestructura. Entonces, dependemos de CloudFormation, y es por eso que yo se los mencioné, que teníamos que primero aprender por qué estamos hablando de CloudFormation. Y aquí podemos ver un equivalente de cómo se están, en este caso, están utilizando TypeScript. Ajá. Y aquí pues podemos el import, o sea, muchas veces para nosotros que hemos programado, la gente que comienza a programar, va a ser más sencillo tenerlo de esta forma. No significa que no tengan que aprender nuevas cosas, porque también hay que documentarse. ¿Cómo puedo crear un objeto en Python para CDK, por ejemplo? Pero eso realmente, a ver, les voy a mostrar un ejemplo acá. Bueno, primero quiero que veamos el ciclo. Bueno, ya usamos CDK. Vamos a utilizar básicamente 3 comandos. Bueno, podemos usar más, pero los más importantes son estos que les muestro acá. El CDK Synth lo que hace es compilar. O sea, ustedes tienen el código fuente, lo compilan y ya pues genera su plantilla para CloudFormation, pero no lo ha desplegado, no lo ha aplicado todavía a nuestro entorno de infraestructura. Hasta que yo le doy deploy, hasta ese momento va a ser despliegue. Ahí comienza ya a recrear toda la infraestructura, comienza a hacer todo el proceso. Y algo que me fascina es esta parte de CDK Destroy. Con CDK Destroy yo puedo también eliminar toda la infraestructura en cuestión de minutos. Si yo quisiera, no sé si les ha pasado a ustedes, y yo aquí confieso algo, y yo no conozco a alguien que sea invicto en que nunca hayan dejado un recurso corriendo en Amazon. De verdad. Miren, se los juro. Yo quería hacer decir, no, a mí no me ha pasado, pero me pasó. Si no les ha pasado, cuídense, porque les va a pasar a ustedes. O sea, siempre que crearon una instancia S2, pero que si esa cosa creó un volumen y ese volumen no se
eliminó, o crearon algo y no se eliminó, o se quedó corriendo. Entonces, el destroy me sirve para que todo lo que se creó lo elimine en cascada. O sea, ahí yo ya estoy tranquilo de que no se haya quedado algo pendiente. No lo va a eliminar únicamente si yo tengo una política de retención. O sea, yo le puedo decir al CDK, mira, si le hago un destroy, no me elimines esta RDS, no me elimines este volumen, no me elimines este S3. Pero yo soy consciente que yo se lo coloqué. O sea, se creó una política de retención para ello. Si no, lo elimina. Entonces es como un poco más complejo que se me quede algo ahí, que esté corriendo y que yo no sea consciente de ello. ¿Qué más? Bueno, aquí tenemos la estructura que ya les había comentado anteriormente. En forma general, aplicación, stacks y constructos. ¿Cómo se crea un proyecto de CDK? Bueno, en primer lugar, esto no lo puse acá porque es algo muy sencillo. Primero tenemos que bajar CDK e instalarlo. O sea, necesitamos Node.js para eso, porque tiene ahí algunas dependencias con Node.js. Entonces bajamos Node.js, lo instalamos en la computadora y luego ya lo podemos instalar ya sea en Windows o en Linux, no importa en dónde. Ya una vez instalado, si ustedes han manejado Git, pues básicamente es como manejar Git. Cuando ustedes dan Git init, crea una carpeta .git y adentro de esa carpeta va a crear cosas. Entonces, cuando ustedes hacen una aplicación en CDK, lo primero que tienen que hacer es CDK init app y el lenguaje de programación que ustedes quieran utilizar. Python, Java, Go, C#, JavaScript, TypeScript, lo que ustedes quieran. Y eso lo que va a generar es directorios, dependiendo del lenguaje que ustedes hayan colocado. Por ejemplo, para Java va a crear unas carpetas y para Python va a crear también otras carpetas. Adentro de esas carpetas va a haber una carpeta que se llama source o binarios, etc. Y es ahí donde ustedes van a ir a modificar su código fuente. Luego ya le dan CDK sync para que lo compile como que fuera una solución, como que fuera un proyecto, y ya comienzan ya a hacer el despliegue. Pero les quiero mostrar cómo sería un ejemplo de una infraestructura que se crea desde CDK. ¿Alguien reconoce este lenguaje? Exacto, es Python. Entonces alguien puede estar más cómodo con crear una infraestructura desde Python. ¿Qué están creando acá? Están creando un grupo de seguridad prácticamente y también un VPC. Aquí estamos viendo, vamos a ver, creo que puedo hacer esto. Aquí, ahí más o menos. Saben cómo funciona esto, pero ahí. Por aquí se puede ver que. ¿Saben cómo se borra? Ahí se puede ver que crean una VPC en Python. Vean qué es lo bonito acá, es de que crean una variable VPC y a esa VPC mandan a llamar a la S2, pero la S2 se definió allá arriba. O sea, ahí se definió S2, se lo mandan a llamar a VPC. De parámetros ya le colocan los valores que ustedes quieran. A ver, aquí hay que ser como bastante honestos. O sea, yo de las personas que conozco, muchas veces cuando vemos estos asteriscos y que cars y que no sé qué, scope y self, se ve como bien complejo. Pero, pues, realmente esto siempre va así. O sea, casi siempre va así. Entonces, solo nos enfocamos en lo de abajo. O sea, no es necesario como que súper entendamos qué estamos haciendo ahí. El super es para mandar a llamar una clase que está heredándose, la clase par, por ejemplo, y podríamos meternos así que la memoria y que no sé qué, pero lo que nos interesa es desde donde dice crear VPC. Desde ahí nosotros comenzamos a ponerle parámetros. Aquí le ponemos, por ejemplo, las zonas de disponibilidad.
¿Cuántas queremos? 2 zonas de disponibilidad. Aquí abajo estamos creando un grupo de seguridad para una RDS. La buena práctica dice que deberíamos tener un grupo de seguridad para una RDS, un grupo de seguridad para instancias S2, etc. Entonces vean acá, ¿qué le estamos colocando? ¿En qué VPC? En el que se creó allá arriba. Una descripción y las reglas de entrada. A ver si no se queda manchado eso ahí. Sí, de hecho ya no funciona. Sí, se quedó pegado. Vamos a ver aquí. Discard. Ah, entonces entonces. Sí, ya está funcionando. Vean acá cómo se crea entonces una RDS en Python. Vean de que pues prácticamente pasamos valores por parámetros y aquí arriba tenemos el VPC, porque podemos tener varios VPCs. Aquí le ponemos también el usuario que va a tener la base de datos, el típico admin, el nombre de la base de datos, cuánto de storage, esto está en gigas, son 100 gigas, los grupos de seguridad, si va a tener un acceso público, si va a ser multizona de disponibilidad y si va a tener una política de destrucción o de eliminación. O sea, yo siento que es un poco a veces más sencillo verlo de esta manera, porque no necesitamos tener un orden específico. O sea, yo puedo colocar algunas cosas en diferente orden. Al final es programación. No es como esa jerarquía que primero tengo que definir tal y tal cosa. ¿Qué más podemos ver acá? ¿Cómo se crea una instancia S2 con Python? Vemos nuevamente que al principio tiene su grupo de seguridad para la instancia S2. Luego, las reglas de entrada para la RDS que vemos ahí. Y luego, aquí es donde ya está creando la instancia S2. Se le coloca un instance type de 2 micro, la imagen que va a traer, por ejemplo, aquí va a mandar a traer la última actualización de Amazon Linux. Y así sucesivamente podemos ir creando la infraestructura. A ver, ahora cuéntenme qué les parece. ¿Cómo lo ven? Sí, lo vemos, sí. Fíjate que ese usuario que vos miras para este tipo de estructura predictible, claro, o sea, eso es lo que más se oye acá y todo, pero lo veo mucho mejor porque tenés como la facilidad de incluir en programación, ¿verdad? Sí. De hecho, pues, yo traje unas autopreguntas. Bueno, aquí de hecho hay muchas cosas que podemos hablar. Se puede integrar a un pipeline con Jenkins, con Code Commit, para tener así un despliegue continuo y un despliegue pues de un CI/CD. Los tipos de clon que tienes interés. Exacto. Todo eso lo podemos ir incorporando para pues, tener ya una automatización. O sea, yo puedo hacer despliegues para un entorno de desarrollo, un entorno de QA, un entorno de staging, un entorno de producción, y yo sé que van a estar todos iguales, pero incluso pues puedo ponerle sus propias personalizaciones. Ya no me tengo que preocupar cuántos que tenían de staging, cuántos tenían de QA, cuántos tenían de dev, porque ya todo está definido. Pero hay cosas también interesantes. Yo no sé si ustedes tienen dudas, pero yo aquí les pongo unas autopreguntas, les digo yo. ¿Tiene algún costo? ¿Se paga o no se paga? Al final es el billing, ¿verdad? De lo que es provisionado, ¿no? Exacto. O sea, CDK como tal ¿Y cobras? no les cobra. O sea, ustedes pueden programarlo, pueden ejecutarlo, pueden descargarlo, instalarlo y no les va a cobrar. Pero lo que sí les va a cobrar definitivamente son los recursos que ustedes están aprovisionando. Claro. CloudFormation necesita un lugar donde pueda almacenar esa plantilla en AS3. Entonces, es un archivo pequeño, pero igual pues está creando un espacio. Entonces, así, fijo, ya tienen ahí un cobro, pero es porque esa plantilla se almacena en un lugar en la nube.
Ok, ¿qué otra? Para todo tipo de infraestructura. Esta es una pregunta súper interesante ustedes porque yo creo que esto depende de cada quien. Yo conozco gente que dice todo hagámoslo con CDK, pero yo difiero un poco de eso porque hay veces que son infraestructuras pequeñas. Muy sencillas para te complicar más, ¿no? Sí, o sea, ¿para qué te vas a comenzar a aprender ahí cómo usar un app, un stack, un construct? Vas a pasar mucho tiempo y de repente lo puedes hacer sencillo con la interfaz gráfica. Además, hay infraestructuras estáticas y hay infraestructuras dinámicas. Es decir, en las empresas donde yo he trabajado, que muchas veces son de tipo banca, financieras, al menos en mi experiencia, las infraestructuras son muy estáticas. O sea, cambian de disco, o sea, lo que pasa es que aprovisionan de una vez como a futuro. O sea, tienen como 128 GB de RAM y solo están usando tal vez 8. Tienen como 10 teras y solo están usando tal vez 1. O sea, ya todo está estático, ya no tienen que hacer cambios. O sea, no necesitan crecer o incluso pues disminuir. Si la infraestructura es muy cambiante, ahí sí yo recomiendo usar CDK. O sea, si ustedes están, por ejemplo, tenía un amigo que se dedica a presentar propuestas de videojuegos, de plataformas, y lo que hace es de que a sus clientes les crea una infraestructura. Pero una vez se lo presenta, la destruye. Entonces, CDK lo crea, mira, aquí está el cliente que no sé qué, ya no me sirve, destruye. Se vuela toda la infraestructura. Luego, dentro de un mes, lo vuelve a aplicar. No tiene que estar creando su infraestructura a cada rato o estarle stop a todos los servicios. Mejor lo detiene todo y de una vez, a la otra vez que lo tenga que usar, lo recrea. Pero también es útil cuando tenemos esa dinámica de recursos que están cambiando periódicamente. Hay compañías de streaming donde sí tienen que estar moviendo el almacenamiento o que tienen periodos altos en donde entonces en Navidad, por ejemplo, mejor solo le agregan un montón de recursos, más bases de datos, más servidores, más aplicación, y ahí ya después de esas fechas lo quitan. Entonces es más práctico con CDK porque lo pueden automatizar también y tienen control de cómo operó el sistema, cómo se hizo, a qué hora y todo, etc. Entonces va a depender de toda la infraestructura, del tipo de caso. Ok. Otra, ¿qué pasa con los parámetros que no conozco? Esto está sencillo, pero realmente es como googlear. No conozco cómo crear una S2, googleo. Aquí me voy a ir un poco más rápido porque me quedan 5 minutos. Pero, a ver, ¿qué pasa que si no puse algunos parámetros? Se dan cuenta que yo puse 100 GB de storage, puse también el tipo de instancia que era S2, puse también muchas cosas. Pero ¿qué pasa si yo no pongo algún valor? Va a tomar valores estándar. Y puede ser que sea bueno, pero imaginemos qué pasa si esta cosa me pone una M5 como instancia, instance type, como un T5. O sea, va a tomar un valor default donde me pueden llegar a cobrar, saber ni cuánto. Entonces, si son valores importantes, mejor dejémoslos, pongámoslos así estáticos. Terraform usa CloudFormation o conecta con CDK, es lo que vimos anteriormente. No necesita pasar por CDK, no necesita pasar por ¿por qué? Por CloudFormation o por CDK. Terraform se conecta directamente al API de Amazon. Cada deploy borra los datos existentes, depende. Si tenemos políticas de retención, no los va a borrar. Y también, cada deploy que hacemos en CDK, lo que va a hacer es de que si ya existe el recurso, no le hace nada. O sea, si yo hice alguna plantilla, si yo le modifiqué algo a una RDS, no la va a recrear, dependiendo qué es lo que yo le esté cambiando. Entonces, solo va a actualizar los datos que cambian, a menos que sean datos significativos, como cambiar la versión, cambiar el motor, ahí sí lo va a recrear. Entonces, puede llegar a eliminar datos y luego ya recrearlos. ¿Qué más? ¿Qué más?
migraciones de recursos existentes a código. A ver, ¿qué pasa si ustedes ya crearon su infraestructura y ahora la quieren pasar a CDK? Les comento que no existe una ingeniería inversa, no existe un export de una infraestructura que ya existe. Entonces, no se puede. O sea, tengo que hacerlo muchas veces como que ya tengo mi RDS, la comienzo a programar. Lo que se hace muchas veces es que en CloudFormation yo puedo tomar la plantilla que me generó. Bueno, o sea, yo puedo tomar, digamos, una plantilla de CloudFormation y pasarla manualmente a algún lenguaje de programación que yo desee. Pero actualmente no existe una ingeniería inversa, una decompilación de una infraestructura existente a CloudFormation y menos de CloudFormation a CDK. Entonces, no se puede. Multinube, si es multinube, no usen CDK. Terraform. O sea, lo siento, pero hay que ser honesto. O sea, si tienen muchas nubes, no lo hagan. Ahorita voy. Solo quiero terminar con estas y ya comenzamos. Miren, nosotros podemos aprender muchas cosas, que qué bonito CDK, que Java, que Python, pero miren, en la vida real esto es otra cosa. O sea, en la vida real el equipo de infraestructura ya se acostumbró a crearlo todo desde interfaz gráfica y funciona. Ya no quiero aprender. Me siento cómodo así, me siento seguro. Lo siento, pero qué bueno que se pueda en Python, pero yo no quiero aprender. O sea, en la vida real hay una resistencia a esta tecnología. O sea, esto, créeme que pasa mucho. O sea, podemos tenerlo ahí, pero no. O sea, la gente no le gusta, no lo quiere. Continúa haciéndolo de forma manual. ¿Qué más? ¿Para qué destroy? Pues ya hablamos de que destruye toda la infraestructura y cambios manuales post-deploy. A ver, ya casi voy terminando. Quiero que se graben algo, o sea, quiero que también quede como claro cómo funciona CDK. CDK lo que hace es crear una infraestructura desde cero. Me la deja limpia, o sea, no le está metiendo datos. Entonces, ¿qué pasa si se me arruinó todo? O sea, me está recreando todo desde cero, pero yo ya tenía configuraciones, ya tenía roles en algunos usuarios, tenía, no sé, archivos, etcétera. Mi base de datos tenía datos, aquí, todo. Pero, obviamente hay restricciones. En la programación yo le puedo decir que algunos elementos no se eliminen. Es decir, se puede recrear a partir de datos que ya existen y va a tomar un volumen que ya existe. Otra cosa importante acá es de que puedo ejecutar scripts post-deploy. O sea, yo creo toda mi infraestructura, luego puedo generar configuraciones a través de una función lambda y ahí automáticamente va a ir a copiar archivos de configuración, va a ir a insertar datos, etc. Pero otra cosa también más importante es de que yo puedo tomar imágenes ya existentes para recrearlas. O sea, yo puedo sacarle un snapshot a una instancia S2 y recrearlo a partir del snapshot, no desde una imagen puramente nueva. Entonces ahí prácticamente ya me cubro de que estas configuraciones estén a salvo. Y lo mismo pasa con base de datos. Yo puedo ir a recrear desde un backup, pero ya pues va a depender de la política de periodicidad, de cada cuánto se hace el backup, cada cuánto va a haber una restauración, etc. O sea, siempre hay una pérdida de datos, pero pues me sirve para poder comenzar desde un origen. Entonces hay scripts post-deploy y hay también bases donde yo me puedo tomar ahí digamos, el origen de datos. O sea, desde un servidor ya existente lo tomo de imagen y desde ahí puedo comenzar a generar mis plantillas con ya configuraciones hechas. Y bueno, esto era lo mismo de exporta configuraciones con datos. ¿Qué más tenemos? Bueno, ahora sí, ya que hemos hablado de tantas cosas, ya que el tiempo se nos está acabando y tenemos una dinámica. A ver,
¿Dudas? Por aquí tenemos. Ok, entonces miren, ya no tenemos tiempo, pero aquí afuera va a estar si quieren que platiquemos más del tema y yo les voy a hacer unas preguntas porque tenemos una rifa. Vamos a ver. Esta es un poco difícil. A ver, ¿quién se recuerda de las 5 etapas de CloudFormation? Bajar la plantilla, editarla, analizarla, validarla, sincronizarla y deployarla. Sí, muy bien. Sí, Sí, está bien, está bien. De hecho, es cierto, la plantilla, miren, no tenemos que crear